Buenas noches. Hoy se conocieron unas declaraciones del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, que hizo en el aire, digo en el aire porque venía en un vuelo de Brasil. No es una alusión peyorativa eso del aire, venía en un vuelo, por eso digo que estaba en el aire. Él dijo que dos personas, Elisa Carrió y Chacho Álvarez, habían desprestigiado a la política argentina. Porque habían denunciado hechos de corrupción. Efectivamente, yo recuerdo que Carrió hizo muchas denuncias, muchas veces contra Massa, pero supongo que Massa no se refería a él porque él habló de la política, salvo que crea que él corporiza a toda la política. Y efectivamente Carrió hizo denuncias contra el kirchnerismo, muchas denuncias contra el kirchnerismo, cuando no muchos hacían denuncias contra el kirchnerismo. Ella fue, por ejemplo, la que hizo con un grupo de diputados de su bloque, entre las que estaba la actual candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la primera denuncia en 2008 por la obra pública. Ella los denunció por acción ilícita a Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López, después la agregó a Cristina Kirchner. Eso fue en el 2008. Bien, el año pasado pasó mucho tiempo, ¿no? Pasaron como 15 años. Pero claro, hubo un tiempo largo que bajo el gobierno de Cristina Kirchner no se le pasaba información a la justicia. Lo cierto es que el año pasado esa denuncia terminó con la condena a 6 años de prisión a Cristina Kirchner por hechos de corrupción en vialidad y a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Esa es la verdad comprobable de una denuncia, hizo muchas denuncias, pero de esta ya pasó por un juicio y tuvo una sentencia. Eso es hacerle daño a la política, eso es contribuir a la degradación de la política. Fíjense que hay una cosa que debió recordar Massa, que es funcionario público, porque Elisa Carrió, cuando hacía esa denuncia, era diputada nacional. Es decir, era funcionaria nacional, y todo funcionario tiene por ley la obligación de denunciar los hechos delincuenciales que lleguen a su conocimiento. Tiene la obligación, no es una opción, lo hago o no lo hago, no, tiene la obligación de hacerlo. En segundo lugar, yo no creo que los que denuncian la corrupción contribuyan al desprestigio de la corrupción, de la política. Creo que es al revés. Creo que es al revés. Creo que si no hubiera gente como Elisa Carrió, Chacho Álvarez o quien fuere que denuncia la corrupción para salvar a la política, lo que nos queda después es una sociedad pidiendo que se vayan todos. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando se van todos? Quedan los peores. Ya lo hemos vivido eso. Ya lo hemos vivido. En cuanto a Chacho Álvarez, se puede disentir con su decisión de renunciar a la vicepresidencia. Pero la verdad es que él también denunció la corrupción y se hizo político famoso denunciando la corrupción del menemismo con las privatizaciones. Él y otros 7 diputados salieron del bloque peronista, oficialista, hicieron un bloque propio y denunciaron la corrupción en las privatizaciones del menemismo. Después también estuvo convencido, equivocado o no, con razón o no, estuvo convencido de que hubo sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral y renunció y se fue. Parte de la sociedad o la sociedad puede estar de acuerdo o no, pero
díganme qué daño le hizo a la política ese hombre. Es difícil creer la teoría de Massa de que los que denuncian la corrupción de la política son los que desprestigian a la política. Al contrario, son los que están al frente de la administración pública y se enriquecen personalmente los que le hacen daño y desprestigian a la política. Fíjense que en esa misma declaración que él hace o conversación que él tiene ahí en el aire, dice que está de acuerdo con Javier Milei, porque en lo que Javier Milei dice cuando acusa a los periodistas de estar ensobrados. A los periodistas, es decir, nos dice corruptos, ¿no? Pero a los que lo critican a él. Los que no lo critican a él son honestos, él le da carnet de honesto del acto. Señor Massa, a mí, yo no quiero hacer una defensa corporativa del periodismo, ¿eh? Yo creo que el periodismo, como todo colectivo humano, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas honestas, hay personas deshonestas. Pero sí quiero que den un nombre, una prueba. Porque lo que preocupa y el error es la generalización. La generalización de Milei que lo lleva al señor Massa a generalizar él también. Todo el periodista que lo ataca es un corrupto. El que no lo ataca, él también le da un carné de honesto. Yo creía sinceramente que, ahora que se está ya terminando este gobierno, le faltan 3 o 4 meses, hasta diciembre, que venía otra cosa, que venía a algo, digamos, más respetuoso, más tolerante, respetuoso de las libertades, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de las libertades públicas, de las libertades privadas. Pero veo que la vieja intolerancia puede ser reemplazada por una nueva intolerancia. Y esto sí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho no los intolerantes, porque esos ya no son incurables, sino que una parte de la sociedad sea indiferente a eso. Eso me preocupa. También dijo Massa en esa declaración en el aire que el periodismo tenía la culpa de que la sociedad vinculara a la obra pública con la corrupción. Que hiciera de la obra pública un sinónimo de corrupción. Yo quiero volver al juicio oral y público de fines del año pasado. En ese juicio se juzgó la obra pública, se juzgó vialidad y a un empresario, al señor Lázaro Báez, que cuando asumieron los Kirchner en 2003, era un monotributista que había sido antes bancario. Un monotributista que había sido antes bancario. En 2015, no 20 años después, 12 años después, era uno de los empresarios de la construcción más poderosos del país. Estos son los datos concretos. Y por eso fue condenada Cristina Kirchner y por eso fue condenado Lázaro Báez. Todavía no se juzgó el caso de los cuadernos, que ya lo he dicho varias veces acá, para mí es la biografía más precisa de la corrupción kirchnerista. Hace unos días, el que era presidente de la Cámara de la Construcción, en la época de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, Carlos Wagner, pidió a la justicia, al Tribunal Oral, que lo va a juzgar en algún momento, porque todavía no está juzgado ese caso, le pidió que anularan su testimonio, porque el testimonio que él había hecho, que era una descripción perfecta de quiénes pagaban coima, dónde, cómo, cuánto, la había hecho en realidad bajo presión. Declaraciones que hizo ante el juez Bonadío y ante el fiscal Stornelli. Por supuesto que el Tribunal Oral rechazó ese pedido
y declaró válido su testimonio ante el juez Bonadío y ante el fiscal Stornelli. Entonces, estas son las cosas concretas que hay, palpables. Sergio Massa demuestra una gran insensibilidad política y moral cuando cree que el periodismo es el que ha hecho de la obra pública un sinónimo de corrupción. Al contrario, son los funcionarios de los últimos 20 años los que hicieron de la corrupción un sinónimo de la obra pública. Una breve pausa y después Jorge Macri y después también Enrique Sebach, que es uno de los principales economistas del equipo de Patricia Bullrich.